¿Qué haría usted si alguien ataca a su esposa? Le pega a su esposa o a un hijo suyo o a su papá. ¿Qué haría usted? Yo no soy violento y no soy peleón, pero si alguien levanta la mano contra mi esposa, contra mis hijos, mire, estoy seguro, no lo dudo, que los defiendo con toda. Así me peguen a mí también. Pero los voy a defender porque ese fue el compromiso que yo hice en el altar ante Dios de ser un protector de mi casa, de mi familia, de mi esposa. Seguro que se van a encontrar con este ministerio de 5 dedos, porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Quiero hacer esta otra pregunta. ¿Qué haría usted en este caso? Que lo digo con toda certeza, no es un caso hipotético, es verdad. ¿Qué va a hacer si yo le digo que en su casa están al acecho un individuo que le está haciendo mal a su familia? ¿Qué haría usted? Que le está robando, que los está destruyendo ahora mismo, que los está matando. ¿Qué va a hacer usted con él? Las Sagradas Escrituras lo llama diablo y las Sagradas Escrituras lo llaman demonios. ¿Qué va a hacer usted con ellos? Yo le creo que usted defiende a su casa, pero ¿qué va a hacer con esa realidad espiritual que ahora mismo está al acecho para matar, hurtar y destruir su casa? ¿Qué va a hacer? Si alguien le va a pegar a su esposa, ¿usted espera que otro venga y la defienda por usted? Bueno, si usted es un buen papá o un buen esposo, usted se va a parar de una, ¿sí o no? Usted no va a esperar que la autoridad o la policía venga. Usted de una se para a defender, ¿sí o no? Lo mismo debe pasar en lo espiritual. Y esto no es un juego, es una realidad. Es verdad que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y hay espíritus que están acechando a nuestros hogares y están trabajando para matar, hurtar y destruir. Y ellos no están jugando a ser demonios. Como si muchos cristianos están jugando a ser cristianos. Así que Dios nos está llamando a vencer a los demonios. Y así he titulado esta reflexión hoy, venciendo a los demonios. Y hay gente que en cuanto a este tema prefieren hacerse los de la oreja mocha y no pararle bolas. Otros dicen, no, yo no hago nada, que lo sigan destruyendo, que siga hurtando, que siga matando, que siga destruyendo. Otros están esperando que una autoridad de la iglesia, el pastor o un líder, venga a arreglarle el cuentico espiritual en su casa. Si usted ama a su familia, mi desafío hoy en el nombre de Jesús es que usted se pare y pelee. Yo estoy recibiendo todos los pedidos de oración que quieran, me pueden traer todos los pedidos de oración, pero venga y ore conmigo. Venga y clamemos juntos. Venga y peleemos por su hogar juntos, pero no espere que otro haga la tarea. Usted es el responsable. Y el pasaje que hoy vemos, encontramos a un apóstol Pablo, que nos enseña cómo vencer a los demonios y cómo ganar esta pelea espiritual. Pablo se convirtió en un hombre experimentado en esta área espiritual de ganar batallas espirituales. El apóstol Pablo fue un hombre experimentado en abrir muchas obras en todo ese antiguo mundo. Fue un hombre que abrió iglesias por todos lados. Y esta tarea, este ministerio de abrir obras, de apertura de obras, tiene de primera mano un antagonismo muy fuerte. Es muy fuerte. Así que este hombre levantó muchas iglesias y conoció lo que es la lucha espiritual. Él abrió una iglesia poderosísima en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, una ciudad que se caracterizaba por su idolatría, por su paganismo. Podríamos decir tranquilamente que era una ciudad del mismísimo diablo. Él
Fundó allí una iglesia en medio de ese ambiente hostil espiritual. Allí era un centro de adoración a la diosa Diana, diosa de la fertilidad. Tenían un altar, un templo gigantesco. Y allí había corrupción religiosa, había paganismo, había hechicería. Habían sacerdotisas prostitutas, eran consideradas prostitutas santas. La gente se acostaba con ellas para santificarse, imagínense. Era algo terrible. Y en ese ambiente cultural y religioso, Pablo coloca una iglesia y se levanta una de las iglesias más poderosas de las primeras iglesias que se fundaron. Y unos años después, ya con canas, anciano, cansado de sembrar obras, les envía una carta, la carta a los Efesios. Y allí les va a decir cómo es que se vence al enemigo. Creo que nosotros tenemos que prestarle atención a esas enseñanzas del apóstol Pablo, porque nosotros necesitamos vencer a nuestro enemigo. La obra de Dios tiene mucho antagonismo, tiene mucho ataque del enemigo. Y la iglesia del Señor incluye hogares. La iglesia son personas y las personas tienen familias. Y el enemigo está atacando a las familias. Y en estos días Dios me hablaba y colocaba en mi corazón, en una mañana, ustedes saben que uno se despierta y uno no se despierta a luz y uno empieza como a volver en sí, ¿cierto? Después de haber dormido. Hay gente que no duerme, hay gente que se muere y al otro día resucita, ¿cierto? Es un proceso, a mí me pasa lo mismo, hasta que cojo, pero ese día desperté así, ¡pim!, lúcido en mis pensamientos y el Espíritu Santo me habló, los hogares están siendo atacados. Cualquiera diría, bueno, uy, no, qué revelación, ¿cierto? Pero hablo de que Dios estaba abriéndome a una realidad que sí, eso no es la última revelación, la última iluminación, no, eso no es. Es cierto que Satanás continuamente está atacando los hogares, pero en cuanto a nuestra historia y en cuanto a nuestra comunidad, está atacando fuertemente a los hogares. Y el Señor me habla y me dice, tienes que pelear por los hogares. Pero esta pelea no la voy a hacer yo solo, hermano. Esta tarea no es del pastor, esta tarea es de cada doliente. ¿Cuántos aman a su familia? Así que usted verá si espera que otra autoridad venga a hacerle el favor, pero Dios lo llama a usted, a que tome autoridad y pelee por su hogar y aprenda a vencer los demonios que se levantan. Hemos tenido mucho antagonismo y tengo que decir esto para que ustedes se contextualicen lo que estamos viviendo y también para las personas que nos están escuchando por la internet entiendan lo que estoy hablando. En nuestra comunidad hemos tenido mucho antagonismo y todas las iglesias tienen antagonismo. Pero nosotros hemos venido de ataque tras ataque del reino de las tinieblas. Y tengo muchas cosas que contar, muchas experiencias, pero les diré algunas. Nosotros cuando empezamos la iglesia allá, algo que trajo fuerte oposición es que nosotros estábamos en un edificio en el tercer piso. Y en el segundo piso, no sé en qué horas, se nos coló un consultorio de San Gregorio Hernández. Eso ya, nosotros llegamos al ayuno y teníamos que pasar por el riego que ellos hacían. Bueno, de allá Dios nos saca, nos trae. Y cuando llegamos aquí a este templo, a este lugar que es más grande, eso fue un recibimiento tremendo. ¿Cuántos recuerdan ese día que llovió popó del cielo? Aquí afuera. No sé cómo llegaron 2 bolsas de popó líquido, de estiércol líquido. No sé cómo le hicieron llegar. Y ese día había una unción tan poderosa, tan linda en medio de nosotros. Y en plena administración, cuando ya estábamos terminando, cayó una bolsa, no sabemos cómo. La hermana Marina estaba ahí y Dios la guardó, porque ella hizo así. Y, ¡ay!, explotó. El frente se llenó de popó. Al rato que salimos a investigar, pero estudia dónde salió, mira, había otra bolsa a punto de caer. No sabemos cómo llegar allá. Porque no había manera por dónde, no entendemos.
Eso no es fruto de la casualidad. Algo hicieron. Recuerdo que ese día especialmente empezamos, ya estábamos terminando y ese olor, nadie sabía, yo no me di cuenta, yo estaba ministrando aquí, yo estaba orando, cuando empieza ese olor, cuando veo que unos hermanos se miran a los otros así, como echándose la culpa el uno al otro del olor tan tenaz. Y terminamos, fue algo feo. Pasó así y ha pasado tiempo. Y hace aproximadamente nosotros veníamos en un mover muy fuerte creciendo. Teníamos 2 servicios fuertes, ministerios llenos, pero empezó también un ataque del enemigo. Cosas que vimos en ese entonces. Aquí hicieron un ritual enfrente de la iglesia, con estopa, hicieron un círculo y yo, ¿qué es esto? Recogí eso, oré, reprendí, llamé al equipo de intercesión, vamos a orar porque están trabajando. No sé quién será. ¿Ustedes sabían que a veces los brujos se infiltran dentro de las iglesias? Yo a veces decía, ¿quién es la bruja de la iglesia? Yo miro acá. No, todos son santos. Yo la verdad no puedo discernir eso, no he podido. Pero eso pasó y yo dije, Señor, ayúdanos, dame discernimiento, sabiduría, peleemos en esto. Ungimos el lugar y al otro día encontramos que hicieron un riego con aceite quemado. Hicimos guerra espiritual, otro día salimos, echamos aceite, recurrimos a estos métodos en oración, ¿cierto? Poniendo autoridad y orando y clamando. Y al otro día hicieron un riego más grande. ¿Esto qué es tan tremendo? ¿Por qué las otras casas vecinas no están sucias? Uno puede decir, alguien pasó con un galón de aceite quemado y se le regó. Pero en las casas de vecinas todo está limpio. ¿Por qué aquí? Entonces uno atacamos y todo eso. ¿Qué más les cuento? ¿Qué más nos pasó? Un día llegué y una calavera de perro mirando para acá. Y yo dije, este perro. Y entonces cogí y boté eso en el nombre de Jesús, lo eché y oré al Señor. A los días encontré una quijada de carnero de oveja, ahí en el mismo centro donde siempre ponían las cosas, donde siempre han puesto las cosas. Una calavera de carnero y yo ya con piedra en el nombre de Jesús. Y cojo esa cosa y la boté lejos con rabia, tenía mal genio. Obviamente Dios nos dice que debemos orar por los que nos maldicen. Y eso es lo que hemos hecho. Orar para que esa gente que nos está haciendo eso se conviertan y Dios los bendiga. Y que si llegan a maldición es por culpa de ellos, no porque nosotros proferimos nada, ¿cierto? Dura cosa es caer en manos de Dios vivo. Estamos clamando para que se conviertan. Muchas personas antagonistas de la iglesia se han convertido y han llegado a los pies de Cristo, porque hay un pueblo que se levanta a orar. Y eso estamos haciendo. Pero el enemigo arrecia. Y recuerdo que boté eso el lunes. Y yo le conté al equipo de intercesión, mire, y oramos, seguimos. Y el jueves volví y la misma quijada en el mismo sitio. Y yo, ve. Eso fue como un boomerang. Y volví. Ahí estaba. Y yo, qué cosas, ¿no? Qué cosas tan raras. Y entonces pasó así. Un día llegando a la iglesia, me encuentro con un chulo, con un gallinazo. Es cierto que aquí a unos kilómetros cercanos está el matadero. Pero aquí vive gente de nuestra iglesia por esta cuadra. Y dicen, por aquí no vemos chulos. Y ahí estaba el chulo, ahí, caminando al frente de la iglesia, así como caminan los chulos. Yo lo vi cuando llegué en la madrugada, uno en la madrugada, custodiando nuestra entrada. Y yo, se fue. Y yo trato de buscar explicaciones lógicas y listo. Bueno, el chulo se le ocurrió venir a dar un paseo a la iglesia, listo, está bien. ¿Ah? Se está arrepintiendo, no sé. Pero los chamanes y todos estos supersticiosos utilizan las aves para hacer rituales, para enviar maldad. Por si ustedes no sabían eso. Y hace poco que empezamos esta jornada de oración, llegó la hermana Albita, ¿dónde está? Y ella llegó y fue la primera que llegó a la oración matutina en la madrugada. Y ahí había otro chulo, así, caminando como andan los chulos, custodiando la entrada de nuestra iglesia. Y así para contarles algo rápido, así rápido de lo que ha pasado. El viernes. Llegué el viernes al ayuno y entramos con mi esposa
Y nosotros siempre llegamos mirando a ver qué hay al frente. ¿Sí? Todo limpio, sigamos. Entramos, estuvimos en un ayuno, fue un ayuno poderoso, estuvimos clamando, orando, reprendiendo. Salimos de este lugar, todos se fueron y quedamos con Julita. Cuando yo corro las puertas, cierro, un ave habían tirado ahí. Hermosa, que no era del sector, no es de esta zona, es diferente. Grandecita, no es una paloma. Nosotros nos estamos encontrando continuamente con palomas muertas, porque aquí hay una plaga en Bogotá. Pero es un pájaro especial, bonito, gris, con un pico naranja que no es de la zona. Y yo digo, yo ahí mismo, porque soy tan escéptico, tan incrédulo, me resisto a pensar estas cosas, pero empiezo a decir, bueno, si este pájaro murió aquí, tuvo que haberse muerto ahorita, se accidentó. El siniestro fue hace poco. ¿Sí? Entonces, yo miré la pared que no estuviera con sangre, ¿cierto? Nada, la pared no tiene sangre. Y el pájaro debe tener sangre o algo. Y debe estar blandito y caliente todavía. Así que lo voy a coger, a ver, y lo volteé y estaba seco, no tenía sangre por ningún lado y estaba tieso. O sea que ya llevaba, yo no sé cuántos días de muerto o cuánto tiempo de muerto, pero lo tiraron ahí. ¿A dónde? Al centro de la iglesia. Y yo, diablo asqueroso, en el nombre de Jesús te reprendo. Maldicientes los bendigo, en el nombre de Jesús. Voto eso y ya. Y seguimos en oración y llegamos a la oración de la noche, clamando, orando fuerte. Oramos esa noche fuerte. Una guerra impresionante, espiritual, avanzando en el reino de las tinieblas, porque estamos avanzando, iglesia. Estamos avanzando. Están pasando cosas sobrenaturales, milagros, sanidades, liberaciones. Y entonces salimos. ¿Qué cosas? Qué casualidades de la vida, ¿no? Salieron todos, éramos como más de 30 personas que estábamos. Y todos salimos por la puertica chiquita. Esto yo no se lo quiero atribuir al diablo. Eso lo quiero atribuir a la razón. Algo lógico tuvo que haber pasado. Pero todos salimos por esa puertica. Y llegó un momento en que yo le dije, Fabián, ven, al líder de jóvenes. Porque estábamos mirando un libro que estamos estudiando y le iba a decir qué tenía que exponer. Entonces le dije, ven, y él se devolvió y cuando entra, pum, se para en un bollo adentro de la iglesia. Yo supongo que se lo trajo entre los pies, yo supongo. Y ahí lo terminó de espichar y ese bollo se volvió un estripado, ¿sí? Ahí se estripó y no sé, pero usted dice, ¿sí? Entonces, yo no le atribuyo eso al diablo, pero como uno está tan rodeado de tantas cosas, uno dice, ¿será que nos echaron popó como nos echaron la vez pasada? Bueno, eso no es nada, no le pare bolas a eso. Pero cuando salimos ahí y nos estamos despidiendo, todos se van y se va la líder de intercesión con su familia en el carro. Y cuando yo veo eso, ellos quitaron el carro y cuando yo veo que van allá, ¡hey! Vengan, y se fueron, no me escucharon y quedé solo con Fabián, menos mal. Con el que mete las de caminar a veces ahí en el popó. Ya se había limpiado. Cuando yo, Fabián, 2 loros muertos, medianos, al frente, en el centro. Y yo, ay, Dios mío. Y hace 8 días el pastor Daniel salió de la clase, dictar clase, y encontró otro loro de la misma especie. Si uno tiene loros mascotas, créame que si el lorito a uno se le muere, uno le hace su sepultura y su respectivo funeral. ¿Sí o no? ¿Lo oyen? Sí. Porque así somos nosotros, ¿cierto? Pero allí estaban estos loros en el piso tirados. ¿Qué será? ¿Será que hay un pueblo que arreció la oración y se han dado cuenta en el sector? Porque nos han visto orar mañana y noche. Y es por eso que nos hace bien estudiar la palabra de Dios. Y mirar cómo vencer este antagonismo espiritual. Ustedes no tienen un pastor fanático religioso, pero tienen un pastor que cree en las Escrituras. Y que creemos que las Escrituras tienen la respuesta a nuestras necesidades. Por lo cual nosotros debemos creerla y obedecerla. Así que yo le voy a dar de la palabra de Dios los consejos que el apóstol Pablo nos está colocando aquí.
Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, es decir, por lo anterior de lo que viene diciendo de nuestra vida en Cristo, de nuestro comportamiento, dice, por lo anterior, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde nos tenemos que fortalecer nosotros? No en los argumentos, no en la razón, es en la presencia de Dios. Y en el poder de la fuerza de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí, dejémoslo ahí un momentico. El primer consejo que la Biblia nos da es que debemos conocer la naturaleza de las tinieblas. Debemos conocer la realidad espiritual en la que vivimos. Pablo está diciendo, no tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra las personas. Mi lucha no es contra el brujo, con el chamán, con el satánico. Nuestra lucha, bíblicamente, es contra los espíritus. Y Dios nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Obviamente que el mundo espiritual tiene sus siervos carnales, pero nuestra lucha no es contra ellos. Esto es contra huestes espirituales de maldad. La lucha no es contra su esposo, hermana. Hermano, la lucha no es contra su esposo. Nuera, la lucha no es contra su suegra, seguro. Y aquí encontramos términos de guerra. El apóstol Pablo está utilizando términos de milicia, militares, de guerra. No tenemos lucha, ¿cierto? Pero aunque está usando estos términos, él está hablando de algo supremamente espiritual. Y está usando algunas figuras para describir la realidad espiritual en la que nosotros vivimos. Y quiero decirles algo aquí, présteme mucha atención, porque hasta aquí es posible que haya gente que esté diciendo, qué boleta de sermón, ¿cierto? No le creo ni pito, supersticioso, ¿cierto? Pero yo quiero que usemos las Sagradas Escrituras y entendamos que en este tema espiritual y de guerra espiritual existen extremismos. Hay extremos que debemos evitar. Hay quienes sobredimensionan la obra del diablo, que le atribuyen a Satanás poderes que no tienen. Hay gente que hasta le tiene miedo al diablo. Al diablo nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué tenerle miedo. Pero hay gente creyente que se va a los extremos y le da poderes y sobredimensiona y le da poderes que Satanás a la final no tiene. Él sí tiene poder, ¿cierto? Y sobredimensionan esa obra de Satanás. Y algunos piensan y colocan a Satanás y a Dios como enfrentados. Ustedes han visto una imagen en la internet donde muestran al diablo así todo feo y a Jesús haciendo un pulso. Eso es una herejía. Dios no tiene enemigos. Porque no hay manera que alguien pueda enfrentarse contra el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, el Supremo Dios. No hay manera y eso ya está demostrado. Ya Dios le ganó en la cruz del Calvario. Ya lo derrotó, por lo tanto Dios no tiene enemigos. Entonces le dan una características a Satanás que no tiene. Hay gente que ve espíritus por todo lado y le echan la culpa a todo lo que hacen ellos, le echan la culpa al diablo. No, es que el diablo me guió a meter marihuana. No, el que se metió la marihuana fue usted. Sea responsable. ¿Sí? Cada uno es responsable. Pero hay gente que sobredimensiona eso. Y de pronto ve a un hermano con un cachumbo que le sale y dice, hermano, es el cachumbo del diablo.
Eso, sí, todos ya sobredimensionan y son terribles. Han sacado unas doctrinas que uno dice, oiga, ¿de dónde sacaron tanto? Y le ponen nombres a los demonios y una cantidad de cosas. La Biblia sí habla, pero a veces se sobredimensiona. Ese extremo es peligrosísimo. Hace entrar en fanatismos, legalismos y una cantidad de cosas. Y el otro extremo es tratar de ignorar esta realidad. Tratar de ignorar al diablo y su obra. Y el apóstol Pablo es muy claro en otra ocasión cuando dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las artimañas, de las tinieblas del enemigo. Mire, hermanos, hay una teología que le ha hecho mucho mal a la iglesia de Jesucristo. Mucho mal. Y es la teología liberal, que surgió por allá en los años 1750, cuando empezó toda esta revolución en el mundo. Esa revolución del pensamiento, la ciencia, la revolución industrial, allí se levantó, el intelectualismo surgió. Y entonces muchos hombres que creían en la palabra de Dios quisieron estar a la vanguardia del intelectualismo moderno. Y entonces comenzaron con lo que se ha conocido hoy día como la teología liberal. Y esta teología liberal trató de llevar la Biblia a nivel del intelectualismo moderno. Como si a la Biblia tuviéramos que llevarla al nivel intelectual. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque la palabra de Dios es superior, es infalible y es superior a la conciencia y a la razón del ser humano. Pero se levantaron los que piensan, la gente intelectual, y quiso llevar toda la palabra de Dios al nivel del intelectualismo. ¿Y qué pasó con esto? Surgió que llegaron a conclusiones muy peligrosas. Trataron de quitarle todo el ropaje sobrenatural que tienen las Escrituras. Como desmitificarla, decían ellos. Uno de sus grandes expositores, Rudolf Bultmann, teólogo de la teología liberal. ¿Y qué pasó? ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, la resurrección no fue literal, porque le quitaron el ropaje sobrenatural. Jesucristo sí resucitó, pero en el corazón de los creyentes. Cosas como esas. Y llegaron a quitar todo el ropaje sobrenatural y llegaron a concluir, y todavía hoy muchos creen que, por ejemplo, el diablo no existe. Que el infierno es una metáfora. Que es una figura. Que el diablo es otra metáfora. Que representa el mal, sí. Tenemos un sistema diabólico, sí. Pero las Sagradas Escrituras me dicen que hay un diablo y que hay demonios. Y por la experiencia que hemos tenido como ministros y como pastores a estas alturas, yo sé que existe un diablo y que existen demonios. Si los teólogos de la teología liberal quieren creer eso, pues como decimos los colombianos, suerte es que le digo. Si eso es lo que usted cree, pero yo quiero creer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Marchítase la hierba, séquese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy hemos visto cómo la razón está fracasando, porque pusieron la esperanza en la razón y en el intelectualismo. Y como ya la razón no funciona, hoy surge una nueva filosofía. Siento, luego existo. Lo importante es lo que tú sientas ahora, no tanto lo que tú pienses. Antes era pienso, luego existo, el pensamiento moderno. Pero ahora un pensamiento posmoderno, siento. No importa, lo que sientes, eso es lo que vale. Eso también está fracasando y fracasará. La palabra de Dios permanece para siempre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la Biblia dice que existe un diablo y que existen demonios. Ahora, no lo digo por mi experiencia. Por la experiencia lo puedo decir, pero para mí mayor autoridad es la palabra de Dios.
Y si la Biblia dice que hay un diablo y que hay demonios que acechan la obra del Señor, yo lo creo. Y es suficiente. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que las tinieblas existen. Así que los demonios existen y están trabajando. Bueno, y si Dios no tiene enemigos, entonces, ¿a quién ataca? A los hijos de Dios. Es a los hijos de Dios que viene a estorbar. A los que viene a matar, hurtar y destruir. Porque con Dios ya se sabe que no pudo. Así que estamos en una realidad espiritual. Si usted no lo cree, suerte es que le digo. Pero estamos en fuego cruzado si somos hijos de Dios. Y tenemos que pelear. Hay una realidad que no podemos negar. Hay testimonios aquí. Esto no es producto de la casualidad, todo lo que nos ha pasado. ¿Por qué a nuestra hermana Julita le aparece siendo ella la líder de intercesión una cosa de esas en la casa? De manera tan absurda, no tiene cómo llegar una paloma ya así. Así que prestemos atención y conozcamos que estamos enfrentados contra huestes espirituales de maldad y existen. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Si no lo quiere creer, si cree más en lo que dicen los intelectuales, pues créalo ya, listo, no hay problema. Pero es evidente. No podemos ocultar lo que está pasando. Así que estamos enfrentados contra las tinieblas. Y las tinieblas y los demonios y el diablo, como lo quiera llamar, son estratégicos, son malos, son astutos, usan tentaciones, acusan, engañan, acechan, como todo lo que hemos visto. Y usted puede preguntar a cualquier iglesia que crece, hable con el pastor y pregúntele por las aflicciones y por acechanzas y por todo el antagonismo que ha tenido que sufrir y enfrentar como líder de esa comunidad. Pregúntele. Y ahí estará escuchando muchas cosas que hay que prestar atención. Segundo, usted debe corregir su estilo de vida. Hay gente que quiere enfrentarse a Satanás sin corregir su estilo de vida. Yo le voy a dar una sugerencia por su bien. Si usted se va a meter a ponerle el pecho, la Biblia dice que Jehová es escudo alrededor nuestro. Eso es verdad. Pero si usted se va a meter en estos terrenos de guerra, yo le sugiero que pelee desde el territorio de Dios y no desde el territorio de las tinieblas. Porque si estás allá vas a salir avergonzado y hasta en peor estado. Esto es algo serio, iglesia. Esto es algo serio y me preocupa. Y clamo a Dios. Hemos venido orando, ¿por qué? Por un avivamiento espiritual en nuestra iglesia. Que se despierte la iglesia. Eso es lo más importante que tenemos, el énfasis más importante que tenemos. Lo otro es secundario, lo otro se nos vino y hay que hacerle frente. Esa no es nuestra vida. Yo no estoy clamando para ser libres de demonios. Yo estoy clamando por la gloria y la presencia de Dios, que es suficiente para disipar toda arma del enemigo. Amén. Es tener claro eso. Pero sí debemos corregir nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento. Pablo está en la cárcel. Y está sentado después de unos años. Y desde la cárcel escribe varias cartas. Y una de esas es a Éfeso, donde abrió una iglesia tiempo atrás. Y les dice cómo vencer. Y él está inspirado tal vez porque él está ahí en la cárcel y ve a los soldados con su armadura y dice, me sirve esta ilustración. Y la utiliza como una figura y empieza a hablar en términos bélicos, ¿cierto? De guerra. Y entonces dice, por tanto... Versículo 13, dice que debemos tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Que debemos portar qué? La armadura de Dios. No es algo esotérico, no es algo místico. Eso tiene que ver más bien con un asunto práctico de comportamiento. Cuando dice en el versículo 14... dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿De qué está hablando?
No que nos tenemos que poner y hacer un acto simbólico de poner algo aquí en la cintura. No, está hablando de que usted tiene que andar en la verdad. Así de sencillo. Es decir, hermano, no sea mentiroso. No se meta en la mentira. No se meta en la hipocresía. Camine adecuadamente. No está hablando de nada, de algo raro. Entonces debemos vestirnos ¿con qué? Con la verdad. Ser honestos, andar como de día y no como de noche, como dice la Escritura, ¿cierto? También después habla de la coraza de justicia que debe cubrirnos. No está hablando de un elemento, ¿cierto? Entiendo que Dios nos llama a corregir nuestro estilo de vida. Y si antes éramos mentirosos, hipócritas, debemos andar ¿en qué? En verdad. Y en justicia. Pero no en la justicia nuestra, sino en la justicia de Dios. Que si alguno tiene pecado, tenemos a Jesucristo que es fiel y justo para perdonarnos. Él es nuestra justicia, debemos vestirnos de Dios. ¿Cierto? ¿Qué más se pone en esa armadura? El calzado, ¿cierto? El evangelio, esa prontitud, esa responsabilidad de predicarle a otros que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para la salvación. ¿Cierto? Y habla de armas. Estas armas que está hablando son armas de defensa. Mire que no hemos tocado ningún arma de ataque. Si tú andas en la verdad, eso te va a defender. Si andas en la justicia, eso te va a defender. Si predicas el evangelio con denuedo, con prontitud, mira, vas bajo cuenta y riesgo ¿de quién? De Dios. Dios va a protegerte porque estás haciendo la obra de Dios. Punto. Y también dice, lleven el escudo de la fe, sinónimo de fidelidad, para que podamos apagar los dardos de fuego. ¿Sabe qué apaga los ataques incesantes del enemigo? La fidelidad. Mire, hemos sido bombardeados y atacados por el reino de las tinieblas, como ya les decía. Pero nosotros aquí estamos clamando. Llega un momento en que se cansan. Claro que tengo que decirles algo. Se cansan por un momento, porque después van a volver. Es una lucha, es una guerra cósmica de los tiempos. Siempre ha existido. Por eso Jesús dice la importancia de orar siempre sin desmayar. Porque Satanás abandona, pero después vuelve. Y si usted cree que ya se distensionó todo y se relajó, pilas. El que crea estar firme, mire que no caiga. Hay que pelear. Y entonces vienen estos elementos de la armadura de Dios que tienen que ver es con el comportamiento de nosotros. Y después dice el casco de la salvación. Debe ser nuestra motivación en nuestros pensamientos. Saber que somos salvos, eso me hace estar protegido en mis pensamientos. Así vengan doctrinas, cosas, filosofías, ideologías raras, yo soy salvo por Cristo Jesús. Eso me motiva y me mantiene cubierto en mis pensamientos. Una de las armas más poderosas que Satanás ha sacado en estos tiempos es la razón, es el intelectualismo, es el ateísmo. Y está atacando a nuestros jóvenes impresionantemente, sacando a Dios, influyendo en el antropocentrismo, en donde el hombre es el centro. Eso está fluyendo impresionante. Hasta de las iglesias los están sacando. Y se le hace culto a la personalidad de un hombre, de un ministro, de un pastor. Y Dios allá espera esperando. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así hay muchas iglesias. Por tanto pensamiento que hay ahí. Donde Dios no es el centro. Así que el yelmo de la salvación es un arma de protección. Y por último, la espada del Espíritu. ¿Con qué se defendió Jesús de Satanás? Si Jesús fue atacado por el mismísimo diablo atrevido, ¿qué le hace pensar a usted que usted no va a ser atacado por el enemigo? Amén. ¿Qué le hace pensar a usted eso? Sin embargo, Jesús se paró firme con la palabra y lo atendió. Amén. Y por último, para poder vencer a los demonios, primero debo conocer la realidad. Segundo, debo corregir mi estilo de vida. Y no pelear desde las tinieblas, sino desde el lado de Dios, desde la santidad.
Y aquí viene lo que no cabe en la razón humana. Debemos confiar en el Señor y en su fuerza poderosa. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando, ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Cuándo es todo tiempo? Todo el tiempo. Sin desmayar. Y dice, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. ¿Cómo? Es que lo reenfatiza. Con perseverancia. Perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es con nuestras fuerzas, hermanos. Mire el testimonio de Olguita. Se libró ¿dónde? De rodillas. De rodillas se libró. Y todo cambió. Y así hay muchos testimonios. Que tengo una persona con demencia. Yo valoro y aprecio mucho a los profesionales de la salud, a los psicólogos, a los psiquiatras. Pero si hay un pueblo que ora, es superior a cualquier psiquiatra, a cualquier psicólogo, porque Dios tiene el poder de cambiar las mentes, transformar los corazones, transformar las vidas, traer conversiones al Señor. Y hay algo que nosotros podemos hacer y es orar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es tan tremendo porque no es con fuerza ni con poder, no es con estrategia humana, no es con palabrería humana. Es con su Santo Espíritu. Y la manera de trabajar Dios con nosotros es que nosotros oremos en todo tiempo y Dios hace. Hemos venido orando tan fuerte por las personas y hemos venido clamando para que Dios despierte. ¿Por qué la familia ya no se está convirtiendo? Porque no hay quien ore por ellos. Porque no hay alguien que sea atrevido en el trono de Dios y persevere sin desmayar por ellos. ¿Qué va a hacer usted? Regreso a la pregunta inicial. Si alguien quiere matar, hurtar y destruir a las personas que usted más ama, ¿va a esperar que otro venga? ¿O qué tal si obedecemos, tomamos autoridad, corregimos nuestro estilo de vida y reprendemos las tinieblas y vamos a ver cosas maravillosas en nuestro hogar? Las personas piensan que los milagros más grandes es que un muerto se levante de la tumba o que un paralítico se levante de una silla de ruedas. Yo le voy a decir cuál es el milagro más poderoso: cuando una persona se convierte a Jesús, cambia su manera de pensar y confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores para salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el milagro más grande. Dios puede sanar a un enfermo, pero eso será temporal. Pero Dios salva un alma y eso es eterno. Amén. Eso es eterno. Porque el que se sanó de esa enfermedad más adelante se va a morir de otra. Amén. Así que vamos a orar para que sucedan esos milagros. Que venga esa gloria de Dios, que transforme nuestra vida, que cambie la manera de pensar de nuestros jóvenes.